asambleísta Gabriel Rivera. Gracias, señor presidente. Durante la mañana y parte de la tarde de hoy hemos escuchado, yo particularmente he escuchado con mucho interés este debate muy importante. Sin embargo, de parte de quienes en alguna medida se oponen a la existencia de esta ley, hemos escuchado de que, por ejemplo, la multa o la sanción de 10 millones de dólares sería demasiado. Hemos escuchado que esto incentivaría la desinversión extranjera o que estaría limitando a que ciertos inversores vengan a nuestra patria. Pero nadie se ha referido, señor presidente, y especialmente de parte de la oposición política en esta asamblea, a si es criminal o no es criminal o no son criminales aquellos datos que el presidente de la comisión nos presentaba esta mañana, en donde 4 o 5 empresas manejan todo un sector de la economía. Yo creo que eso es lo de fondo y eso es lo importante. Ante la ausencia de un marco legal que tanto lo hemos escuchado en esta mañana y tarde, hemos vivido en el Ecuador algo así como lo más cercano a la ley de la selva, en donde algunas empresas o algunos empresarios han estado algo así como en la cima de la cadena alimenticia, o sea, depredando a todos aquellos que se les ocurría o que lo necesitaban hacer. Como lo demuestran, quiero insistir, esos índices que durante toda la mañana se nos han presentado, que hay una altísima concentración de mercado, tan alta, presidente, con tanto poder acumulado, que pudieron detener más de media docena de iniciativas de leyes de regulación o de control de mercado durante la pasada década, quizás un poco más. Hoy nadie discute, presidente, que la existencia de esquemas de regulación de aspectos esenciales de la economía, de las economías nacionales, se han convertido en una necesidad insoslayable para evitar los abusos. Ya pocos países en el mundo quedan huérfanos de este tipo de herramientas jurídicas. Desgraciadamente, el Ecuador, mientras estamos debatiendo esto, aún está huérfano de una herramienta de control de mercado, de control de abusos. La humanidad desde antes de Cristo ya ha hecho algunos ensayos para controlar el abuso, el acaparamiento. Y en nuestra era, ya desde 1623 más o menos, tenemos que ya en Inglaterra se ensayó una ley antimonopolio. Afortunadamente, presidente, desde todos los sectores, o al menos de los que hemos podido escuchar, a pesar de que critican algunos aspectos de la ley, nadie se ha atrevido a decir que un tipo de estas leyes en el Ecuador es innecesario. Todo el mundo coincide en que se requiere una ley antimonopolio. Y esto es muy importante. A mi juicio, presidente, que beneficie no el libre mercado, no la libre competencia, sino también, no solamente, sino también al consumidor, a la sociedad en su conjunto. No podemos dejar en libertad la arbitrariedad, el abuso. Se nos ha dicho en los diferentes foros que la concentración en sí misma no es mala, pero también se ha dicho que genera o puede servir para ejercer prácticas anticompetitivas. Casos en los que esta ley debe establecer límites. Para ir de lo general a lo específico, lo hemos escuchado, presidente, durante muchas ocasiones. Por ejemplo, no puedo ser importador del vehículo, como importador exigirle al comprador que compre en tal banco y por último que le doy el crédito si es que el seguro lo adquiere en tal compañía. Se está cerrando el círculo entonces. Evidentemente, en una sociedad con tantas fuerzas como la del mercado, se necesita una herramienta que lo regule, tanto en el sector público como en el sector privado, porque se puede confundir a la ciudadanía diciéndole que solamente esta ley está regulando el sector privado. Me parece que en el artículo 2 claramente se establece de que se regula
del proyecto que se regularía el sector público cuanto el sector privado, reconociendo desde luego de que hay monopolios naturales que tienen que ser manejados por el sector público y que deben tener una diferenciación desde luego. El objeto principal entonces debe ser priorizar los derechos del ser humano por sobre el capital. Eso es muy importante. Hemos escuchado algunos argumentos esgrimidos. Nos han dicho que ha faltado en este proyecto socialización, de que no es posible que se lo mande a través de un proyecto o bajo la forma de económico urgente. Presidente, pueden haber muchos y muchas que consideren que hay que seguir debatiendo. Yo particularmente creo, y ojalá que compartamos con algunos de mis compañeros, que ya el Ecuador, que ya nuestra sociedad ha esperado bastante, ha esperado muchísimo. Debimos tener hace décadas este tipo de leyes. Por lo tanto, creo que sí hay urgencia en que se apruebe por parte del pueblo ecuatoriano. Nos dicen también, he escuchado esta mañana, que esta ley excede los estándares internacionales, pero no han sido muy claros en esto, porque no nos han dicho en qué consisten estos excesos, o a lo menos yo no lo he podido escuchar. También se ha dicho que se necesita un organismo de regulación independiente del poder político. Yo estoy de acuerdo que tiene que ser independiente del poder político, pero están confundiendo poder político con el poder del Estado, porque por algo uno elige una asamblea, por algo uno elige un ejecutivo, por algo hay instituciones designadas, diseñadas para llevar a cabo los sueños del pueblo ecuatoriano, para ejercer lo que está, para aplicar lo que está en la Constitución. Otras voces también dentro de este debate han afirmado que se le está entregando mucho poder al superintendente. No hemos escuchado de que las fuerzas del mercado tienen mucho poder, porque finalmente tenemos que responderle a la sociedad. Me parece que están muy preocupados algunos sectores si es que ese superintendente tiene poder. Algunos lo quisieran como una ovejita que pueda avalar pero que no pueda hacer nada. Particularmente yo creo que tienen que haber en alguna medida herramientas, formas de nivelar esos poderes, y créanme, compañeras y compañeros, que una de las cosas más difíciles de regular son los poderes del mercado. O si no, vaya a ver lo que está pasando este rato en Grecia, cómo algunos especuladores llevan a pagar al pueblo de esos países, Grecia, Irlanda, España, Italia, sumas exorbitantes en el pago de los intereses para prestarle un poquito más de plata y alargarles la agonía. Pero debo reconocer, presidente, que en cuanto la ley se refiere a la redacción de las facultades, las atribuciones del superintendente, debo coincidir en que hace falta pulirla mucho más. Por ejemplo, si revisamos el artículo 42, nos podemos dar cuenta de que entre las causales para que se acabe o que cesen sus funciones el superintendente está sentencia condenatoria ejecutoriada, negligencia reiterada, incompatibilidad superveniente, incapacidad mental o física y por censura. Pero no se hacen sus funciones por renuncia, presidente. Eso es básico, que también si renuncia se hacen sus funciones. O por muerte, por ejemplo. O tampoco se nos dice esa incapacidad mental, ¿quién la declara? No vaya a ser que 44 como pasó aquí en esta misma asamblea, alguna vez se les ocurra declarar loco o incapaz a alguien. Por lo que yo creo que es verdad que hace falta pulir bastante en algunos artículos. Sí, aquí en el Congreso, quiero decir, 44 personas declararon que un presidente era loco, sin un examen médico, etcétera, independientemente si estaba de acuerdo o no estoy de acuerdo con aquel presidente. Asimismo, perdón, presidente. Le queda un minuto. Muchas gracias. Asimismo, presidente, se ha hecho referencia a que los críticos de este proyecto han indicado que el bien jurídico protegido debe ser la competencia económica. Yo creo que eso deberíamos debatirlo muy bien, porque yo creo que mucho más completo sería decir que el bien jurídico puede ser el consumidor, la competencia y más que nada la sociedad que reúne a todos los seres humanos, a todos los ecuatorianos. Presidente,
Yo creo, y finalmente, que al leer este proyecto nos percatamos que por primera vez en la historia de este país se trata seriamente el tema de las concentraciones económicas, y esta ley debe convertirse en una poderosa herramienta a favor del común de los ciudadanos y ciudadanas. Es por sí misma una inyección en la vena a favor de la democratización, de la distribución de la riqueza. Sin embargo, quiero coincidir con mis compañeros en que está bastante distante de ser una ley que acabe de una vez por todas con la concentración oligárquica en nuestra sociedad. Requiere de mayores precisiones, quiero insistirlo. Para eso es el debate, presidente. Y qué bueno que podamos concluir, que podamos empezar este debate y podamos concluirlo con un acuerdo, creo, entre la oposición y el oficialismo, en que se requiere una ley que regule las fuerzas del mercado. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.